En el apogeo de la batalla de Inglaterra, mientras Londres ardía por las noches y los aviones alemanes reducían las ciudades a cenizas, un grupo de personas abandonó el país en secreto. No fueron despedidos con fanfarrias, simplemente se les ordenó guardar silencio y no perecer en el mar. A bordo de su barco había una caja por la que Hitler, de haberlo sabido, habría pagado con cualquier tesoro del Reich. Un solo impacto de torpedo, y no solo la misión habría desaparecido, sino también la oportunidad de salvar a Europa. Dentro de esa discreta caja metálica yacía una invención que deslumbró a Estados Unidos, cambió el curso de la guerra y engendró una alianza capaz de detener la oscuridad. Pero la confianza entre las dos potencias tuvo un precio del que nadie se atrevió a hablar en voz alta en ese momento. Agosto de 1940. Gran Bretaña vive bajo el estruendo de las sirenas, el rugido de los motores y el resplandor cegador de los incendios. En el cielo está la Luftwaffe, en tierra, el miedo, que ya se ha vuelto habitual. Cada noche la ciudad se cubre de humo y ceniza, como si el mundo entero se hubiera reducido al sonido de los cañones antiaéreos y el reflejo de los tejados en llamas. Europa ya estaba casi completamente bajo el dominio de Hitler, y la isla, bañada por el frío Canal de la Mancha, seguía siendo el último baluarte de la libertad. Pero las fuerzas se estaban agotando. La guerra estaba drenando al país más rápido de lo que se podían reponer las pérdidas. Y entonces, en medio de este caos, nació una idea que parecería una locura. Winston Churchill, que acababa de convertirse en primer ministro, reunió a un pequeño círculo de personas, ni generales, ni diplomáticos, sino científicos. Fueron elegidos no por su rango, sino por sus mentes. Entre ellos había físicos, ingenieros, matemáticos, aquellos que estaban creando lo que el enemigo aún no había visto. La orden que recibieron sonaba casi a traición: abandonar la patria mientras las bombas caían sobre ella, cruzar el océano, donde los submarinos alemanes ya estaban cazando bajo el agua. Su misión era ultra secreta, pero todos comprendían su importancia. Si no llegaban, no solo la operación, sino la propia Gran Bretaña podría desaparecer. Sin fanfarrias, sin discursos de despedida, solo una silenciosa partida del puerto en la niebla matutina. En la cubierta del transatlántico se encontraban los hombres en los que Churchill veía la última esperanza de Europa. No llevaban oro, ni planos de tanques y cañones, sino conocimientos, los que podían intercambiarse por el futuro. Cada maleta, cada carpeta de documentos era parte de lo que Gran Bretaña había estado creando en la desesperación de los últimos años. Estos papeles valían más que el barco en el que navegaban, porque contenían no solo fórmulas y diagramas, sino la oportunidad de cambiar la naturaleza misma de la guerra. En ese momento, pocos podían creer que el resultado de la lucha por la paz sería decidido no por el ejército, sino por la ciencia. Pero eso era precisamente lo que pensaba Sir Henry Tizard, un hombre con una mente fría y una lógica impecable. Su idea no nació en los despachos de los políticos, sino en los laboratorios, donde los ingenieros hacían guardia por las noches, tratando de adelantarse a los diseñadores alemanes. Él entendía que Gran Bretaña no resistiría solo con bombas y aviones. Era demasiado pequeña, demasiado vulnerable, demasiado sola. Solo la tecnología que el enemigo no tenía y tardaría en tener podría salvarla. Mientras olas de fuego se extendían por las calles de Londres, en el otro extremo de la ciudad, Tizard trabajaba en un plan que cambiaría el curso de la guerra. Sabía que la industria británica
no podría competir con Alemania, y los estadounidenses, a pesar de su neutralidad, poseían lo que le faltaba a Inglaterra: fábricas poderosas, recursos ilimitados y costas seguras. Si lograba convencerlos de que ayudaran, se podrían producir armas más rápido, de forma más sofisticada y en masa. Pero, ¿cómo convencerlos de que se arriesgaran por una guerra ajena? La respuesta era arriesgada hasta la locura: mostrar a los estadounidenses todo lo que tenía Gran Bretaña, todos los secretos, todos los desarrollos, incluido lo que hasta entonces se había mantenido en el más estricto secreto. Esta decisión podría costarle al país su ventaja estratégica, pero no había otro camino. Fue en esos días, mientras los aviones nazis sembraban el caos sobre Inglaterra, cuando comenzó la preparación para la operación, conocida solo por unos pocos. En los documentos oficiales figuraba como la Misión Técnica y Científica Británica, pero los participantes la llamaban simplemente la Misión Tizard. Ninguno de ellos podía saber que este pequeño destacamento de ingenieros y científicos se convertiría en el punto de partida de una nueva era, un tiempo en el que las decisiones se tomaban no al timón o en las trincheras, sino en mesas con planos y osciloscopios. El vapor se alejaba lentamente de la orilla, el viento se llevaba trozos de papel, el ruido del mar ahogaba las voces de despedida. Nadie hablaba en voz alta, pero todos entendían. Todo estaba en juego. Un torpedo, y no solo el barco desaparecería, sino también las últimas oportunidades de detener la oscuridad que envolvía a Europa. Y mientras el transatlántico se alejaba de la costa humeante, donde el estruendo de los cañones antiaéreos no cesaba ni siquiera por la noche, las personas a bordo sintieron por primera vez en muchos meses un silencio, no de paz, sino inquietante, como antes de una tormenta. Abandonaban el país no por su propia salvación, sino por su futuro. Y en algún lugar lejano, en un despacho de Downing Street, Winston Churchill apagaba su puro y miraba el mapa del mundo. La pequeña isla en medio del océano todavía resistía, pero para que no se hundiera, alguien tenía que cruzar ese mismo océano y traer la esperanza. Henry Tizard era una rara combinación de rigor científico y una dura intuición práctica. Su vida antes de la guerra transcurrió entre laboratorios y comités. El puesto de presidente del Consejo de Investigación Aeroespacial no se ganó con grandes títulos, sino con la capacidad de transformar la teoría en herramientas que realmente funcionaban. Fue él quien, prestando atención a las más mínimas desviaciones en las lecturas de los instrumentos, comprendió antes que nadie: el futuro de la batalla se decidiría no solo en el cielo y en el mar, sino en impulsos eléctricos, en frecuencias y fases que antes parecían abstracciones. Cuando la industria comenzó a flaquear y los suministros a escasear, dejó de razonar en abstracto. Tizard veía el mapa de la producción y sabía que, en las condiciones actuales, las fábricas británicas no podrían soportar la rápida replicación de dispositivos innovadores, ni por capacidad, ni por materias primas, ni por número de trabajadores. Alguien tenía que asumir el trabajo pesado de la fabricación en masa, y ese alguien se encontraba al otro lado del océano. Estados Unidos tenía fábricas que podían desplegar líneas en cuestión de semanas y capacidades que Gran Bretaña simplemente no tenía. La solución propuesta era radical: revelar a los estadounidenses lo que normalmente se encerraba en cajas fuertes y se custodiaba bajo 3 llaves. Nadie hablaba de generosidad ostentosa, era un cálculo de lógica pura. Si la cooperación permitía acelerar la producción de dispositivos,
Si daba una ventaja fundamental en los campos de batalla, valía la pena aceptar el riesgo de perder la exclusividad. Tizard no sopesaba dilemas morales abstractos, sino el beneficio práctico. ¿Cuánto se aceleraría la producción? ¿Cuántas vidas y barcos se salvarían? ¿Qué frentes se podrían fortalecer? No es de extrañar que tal plan encontrara resistencia. En los despachos donde se decidían los destinos de las naciones, las cuestiones de seguridad y ventaja comercial resonaban más fuerte que cualquier pompa. Altos mandos militares temían ilustrar a los aliados con herramientas que incluso podrían ser utilizadas contra ellos en el futuro. Los funcionarios públicos consideraban que el riesgo de ceder conocimientos era demasiado alto. Un secreto industrial es un capital, y su pérdida podría devaluar la economía de posguerra. Las realidades políticas actuales planteaban otro problema. Muchos estadounidenses seguían inclinándose por la neutralidad, y el gobierno no quería apresurar la opinión pública. Tizard actuó con cautela y metódicamente. No propuso entregar todo sin pensarlo. Preparó un paquete en el que cada posición se evaluaba por su importancia militar y su potencial para una aplicación urgente. Las discusiones se llevaron a cabo al más alto nivel. ¿Qué se podía decir de inmediato? ¿Qué dejar para más tarde? ¿Qué documentos llevar personalmente? ¿Y qué demostrar solo in situ? Se elaboraron planes de seguridad, rutas de convoyes, medidas en caso de interceptación. Y lo más importante, se seleccionaron personas a las que se podía confiar no solo los planos, sino también el secreto y el poder de persuasión. La logística se convirtió en una operación separada, sin declaraciones públicas, sin comunicados de prensa oficiales. Todo se hizo en la sombra. Las salas de negociación se reservaron como si fueran el trabajo de un comité. Los documentos se empaquetaron en contenedores sencillos que no se diferenciaban exteriormente del equipaje común. Tizard controló personalmente la composición de la delegación. Tenían que ser especialistas con resultados probados y una compostura de hierro, listos para responder preguntas incómodas, pero también capaces de guardar secretos. También había una parte psicológica: convencer a Churchill. El primer ministro, a pesar de su voluntad intransigente, no aprobó la idea de inmediato. Vio los riesgos y comprendió el precio de un paso en falso, pero en las conversaciones con Tizard, cuando la teoría se respaldaba con cálculos y ejemplos reales de éxitos de laboratorio, las dudas se disipaban. Si existía la posibilidad de ganar tiempo, acelerar la producción y cambiar la situación, era necesario aprovecharla. La decisión se tomó rápidamente, como sucede en las crisis, no por inspiración, sino por necesidad. Cuando se obtuvo el consentimiento final, comenzó la preparación intensiva, la elección del barco, la tramitación de los papeles, las instrucciones secretas para los mensajeros. Tizard y su gente entendieron que no solo iban en busca de ayuda técnica, sino que iban a reconfigurar el equilibrio de poder. Era una carrera contra el tiempo, donde el precio de un trato erróneo podría significar la pérdida de control sobre las tecnologías y las oportunidades económicas. Pero en ese momento, pocos pensaban en el cálculo posterior. Por delante estaba un objetivo pragmático simple: acelerar la producción e implementación de lo que podría salvar barcos, aviones y personas en el frente. Así nació un plan que, en papel, parecía un cálculo frío de un científico, pero que en esencia era un acto de considerable valentía. Renunciar a parte del privilegio en aras de la producción en masa significaba anteponer la seguridad general a la ventaja personal.
Y Tizard, un hombre de estricta mentalidad científica, tomó precisamente esa decisión: cambiar la capacidad de ataque del país de victorias de laboratorio individuales a la producción en masa, calculando cuánto beneficio traería cada conocimiento revelado. Los debates internos fueron acalorados, pero la decisión final se tomó. El barco zarparía, la gente subiría a bordo y al otro lado del océano comenzaría una nueva etapa de cooperación que nadie había comprendido completamente todavía. Cuando Tizard mencionó por primera vez su plan, la reacción de Churchill fue una tormenta. El primer ministro no toleraba insinuaciones de debilidad y la idea de revelar los más altos secretos militares a los estadounidenses le pareció casi una traición. Gran Bretaña, rodeada de enemigos, apenas mantenía sus fronteras y perdía barcos cada semana. Y en ese momento, alguien proponía entregar todo lo que la hacía un poco más fuerte a manos de otra potencia que formalmente ni siquiera había entrado en la guerra. Churchill escuchaba, apretando el puro, y la irritación se asomaba en su mirada. Comprendía que si al menos una parte de los secretos caía en manos equivocadas, las consecuencias serían irreversibles. Pero llegaron días en los que incluso la obstinación tuvo que ceder ante la necesidad. Después de la evacuación de Dunkerque, donde el ejército británico se salvó milagrosamente, dejando la mayor parte del equipo en las costas de Francia, las ilusiones desaparecieron. Ya no había aliados. Europa estaba bajo el dominio del Tercer Reich. Los ataques a Londres se intensificaban cada día. Las fábricas ardían. Los astilleros eran bombardeados. Gran Bretaña se quedó sola con un continente por el que marchaban los ejércitos de Hitler. Churchill, como hombre de guerra, entendía los números. No dejaban esperanza de una defensa prolongada. Mantener el cielo, el mar y la industria por sí solo era imposible. Si no aparecía un socio, si no se abría un canal de suministro y tecnología, la isla no resistiría. En esta sombría comprensión, la idea de Tizard dejó de parecer una locura. Se convirtió en una oportunidad, en el único camino para mantener el equilibrio de poder. El primer ministro convocó a un consejo restringido. En la sala, unas pocas personas, cada una de las cuales sabía que las conversaciones no saldrían de esas paredes. La decisión se gestó no como una maniobra estratégica, sino como un gesto desesperado de supervivencia. La preparación de la misión requería no solo detalles técnicos, sino también cautela política. Estados Unidos seguía siendo un país donde la opinión pública estaba firmemente en contra de entrar en la guerra europea. La gente allí no veía motivos para interferir. No querían perder a sus hijos en un continente ajeno. Incluso el presidente Roosevelt, que simpatizaba con Gran Bretaña, tuvo que equilibrar la convicción personal y el estado de ánimo de los votantes. Churchill sopesó todo y escribió una carta personal a Roosevelt. El tono era extremadamente directo, una solicitud de reunión no por formalidades, sino por la supervivencia de la civilización. No pedía tropas ni dinero, ofrecía un intercambio, conocimiento a cambio de cooperación. La carta no contenía palabras superfluas, no parecía un documento diplomático, sino más bien un llamamiento de un líder a otro, un hombre que se dio cuenta de que el futuro se decidía no con cañones, sino con descubrimientos de laboratorio. La respuesta de Washington no se hizo esperar. Roosevelt comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Vio cuán rápido Europa se había sumido en la oscuridad y se dio cuenta de que si Gran Bretaña caía, el siguiente objetivo sería todo el mundo libre. El presidente
aprobó las negociaciones, pero tuvieron que actuar con cautela. Estados Unidos seguía siendo formalmente neutral y cualquier acuerdo abierto con los británicos podría provocar una tormenta de protestas en el Congreso. Por lo tanto, se encontró una solución de compromiso. Una misión técnica bajo la apariencia de un intercambio de ideas científicas, sin declaraciones grandilocuentes, sin ruido político. Churchill apoyó este plan, pero añadió su condición. La misión debía llevarse a cabo inmediatamente. Cada semana de retraso costaba ciudades y miles de vidas. Le encargó personalmente a Tizard que reuniera al equipo, seleccionara los materiales y preparara la partida, no una delegación de funcionarios, sino un grupo de especialistas que pudieran no solo discutir la teoría, sino mostrar un resultado real, demostrar a los estadounidenses que la ciencia británica aún era capaz de sorprender. Y en ese momento, entre los dos líderes separados por el océano, nació un puente de confianza. Era frágil, construido sobre el miedo y la necesidad mutua. Gran Bretaña arriesgaba todo al entregar sus secretos. Estados Unidos arriesgaba su estabilidad política al aceptar participar en una guerra ajena, pero ambos entendieron que sin esta alianza no habría victoria. Cuando el acuerdo finalmente fue aprobado, un mensajero entró en el despacho de Churchill con un papel que llevaba su firma. Permaneció en silencio por un momento, mirando el documento, y luego dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Les estamos dando el cerebro del imperio, pero tal vez esto salve su corazón». A partir de ese momento, el camino de la misión Tizard se volvió irreversible. Por delante el océano, los submarinos y un mundo donde una palabra equivocada podría anular toda una era de confianza. El barco se alejaba de la orilla en la densa niebla del amanecer. En la cubierta, el olor a combustible y café. En el interior, el susurro de pergaminos y las voces amortiguadas de las personas a las que se les había encomendado transferir el futuro a otro continente. Bajo las olas, se desarrollaba su propia casa invisible. Grupos de submarinos patrullaban las rutas y cada barco que pasaba podía convertirse en víctima de un ataque repentino. Para aquellos que conocían el contenido del equipaje, el riesgo se sentía no como una abstracción, sino como una amenaza concreta. Un agujero en el casco, un impacto, y todos los esfuerzos acumulados, todas las esperanzas, desaparecerían junto con el barco en las frías profundidades del océano. La seguridad alrededor del cofre metálico era discreta pero minuciosa. La caja de aspecto simple iba acompañada de soldados que no llamaban la atención y formalidades de papel detrás de las cuales se escondía el secreto total. Los documentos se empaquetaron para que pudieran extraerse rápidamente para una demostración, pero también se protegieron tan cuidadosamente que un intento de acceso no autorizado parecía inútil. El objeto más valioso que transportaban estas personas no era visiblemente voluminoso, era compacto, casi engañosamente simple, y eso era precisamente lo que lo hacía peligroso. En los camarotes se hablaba en voz baja. Algunos miembros de la delegación escribían informes, otros revisaban los esquemas, y un cuarto simplemente miraba por la escotilla y observaba cómo el mar se convertía en una franja monótona. Sin conversaciones ociosas, sin frivolidad, todos entendían el precio de la tarea. Por la noche, los gritos de los vigías que informaban de un contacto sospechoso hacían que los corazones latieran más rápido. Durante el día, cada ruido resonaba con un eco sordo en las almas de quienes guardaban el secreto. La tripulación del barco
Mantuvo la ruta secreta, utilizó desvíos, cambió la velocidad y el rumbo para complicar el cálculo de las posiciones de los cazadores ocultos bajo el agua. La comunicación por radio se minimizó. La transmisión de mensajes estaba cifrada y los que estaban de guardia vigilaban cuidadosamente los destellos sospechosos en el horizonte. A veces parecía que el mar mismo contenía la respiración, el agua reflejaba la luz y cualquier distancia a la línea del horizonte era como una frontera entre la seguridad y lo desconocido. Hubo minutos peligrosos. Una noche, cuando el sonar registró un acercamiento, provocó un caos de acciones y tensión. El capitán daba órdenes con voz seca. Los marineros se afanaban y los científicos apretaban carpetas en sus manos como si la estabilidad del mundo dependiera de su densidad. Esto no se mostraba a los extraños. Solo aquellos que entendían el contexto sabían que no se trataba de unas pocas hojas de papel, sino de la posible reorientación de toda la estrategia militar. Día tras día, la tensión no disminuía, pero tampoco doblegaba a la gente. Dormían de forma irregular, trabajaban en sesiones cortas y trataban de mantener sus pensamientos bajo control. A veces, una simple imagen, té en un tazón, guantes gastados, un ligero traqueteo del motor, provocaba un alivio inusual. Mientras los motores funcionaran, mientras se viera la orilla, mientras existiera este viaje, la esperanza permanecía. Y en este frágil equilibrio entre el miedo a perder y el deber de entregar, nacía la determinación. Cuando aparecía un convoy o un barco neutral en el horizonte, surgía una pequeña animación a bordo, rápidamente sofocada por las estrictas reglas de secreto. Nadie se permitía discutir con extraños qué se estaba transportando exactamente. El mundo exterior solo observaba las siluetas de los barcos y no sospechaba que entre la carga habitual había una válvula capaz de cambiar el resultado de las batallas. La travesía del océano fue una prueba de calma y resistencia. Todos los que caminaban por la cubierta sabían que la tarea no era solo llegar a la orilla, sino preservar la riqueza invisible que podía dar al aliado la oportunidad de crear protección para miles de barcos y aviones. Y mientras el agua bajo la quilla se agitaba en su habitual oleaje, la gente dentro del barco continuaba haciendo su trabajo más importante: mantener el silencio y la fe en que el riesgo se justificaría en las líneas de fábrica extranjeras al otro lado del océano. Washington recibió a la delegación Tizard sin fanfarrias. Todo tenía que pasar desapercibido, sin ceremonias oficiales, sin menciones en los periódicos, solo la modesta llegada de un grupo de especialistas ingleses acompañados de documentos, cajas y ese mismo discreto contenedor metálico. Detrás de esta modestia exterior se escondía lo que más tarde se llamaría uno de los eventos diplomáticos más significativos de la Segunda Guerra Mundial, un encuentro de la ciencia con la política que cambió el destino de la tecnología para siempre. Tizard, un hombre sin ostentación, se puso inmediatamente manos a la obra. Se reunió con representantes de comités científicos, discutió detalles con colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y luego llegó a Washington, donde ya esperaban los negociadores designados. En el lado estadounidense, también entendieron que las conversaciones no serían sobre teoría, sino sobre desarrollos concretos capaces de dar una ventaja en el combate real. En una de las salas del Hotel Shoreham, convertido temporalmente en el cuartel general de la misión, llegó el momento de la verdad. Se colocó un estuche metálico sobre la mesa, dentro del cual descansaba una pequeña pieza,
casi de juguete si se miraba desde fuera. Pero tan pronto como Tizard comenzó a explicar lo que era, los rostros de los ingenieros estadounidenses cambiaron. El pequeño tubo, el magnetrón de cavidad, podía crear potentes pulsos de microondas con los que la radiolocalización se volvía más precisa, más rápida y de mayor alcance. En aquellos días en que los radares eran voluminosos e imprecisos, este dispositivo significaba una revolución. Los estadounidenses escuchaban, tomaban notas, se miraban, primero con cortés interés, luego con evidente admiración. Uno de los ingenieros, después de examinar el dispositivo, dijo en voz baja: «Esto es lo que nos faltaba». Para ellos, el dispositivo británico era como una luz en la oscuridad, compacto, potente y tecnológicamente avanzado. En unos minutos, la idea habitual de la radiolocalización dio un vuelco. Ahora entendían que si esto se implementaba en la producción industrial, el resultado podría cambiar la cara de la guerra. A partir de este momento, no solo comenzó la cooperación, sino una evaluación mutua de capacidades. Los estadounidenses ofrecieron sus laboratorios e ingenieros para mejorar el diseño. Prometieron acelerar la producción, pero cuanto más se discutía, más evidente se hacía que cada lado tenía sus límites de franqueza. Después de todo, la confianza en tales asuntos es un concepto frágil. Mientras tanto, en los despachos de la Casa Blanca se llevaban a cabo acaloradas conversaciones. Algunos asesores de Roosevelt temían, al entregar tecnología a los británicos, se podría transferir accidentalmente demasiado poder. Otros creían que la alianza debía fortalecerse no con promesas, sino con hechos. Los políticos entendieron que detrás de cada avance científico se esconde un peso estratégico, y lo que hoy se llama cooperación, mañana podría convertirse en motivo de presión económica. Así, bajo la apariencia de un intercambio de descubrimientos, se jugaba una partida donde cada movimiento estaba pensado. Los estadounidenses, por ejemplo, prefirieron no revelar los detalles del funcionamiento de la mira Norden, un dispositivo que permitía a los bombarderos alcanzar el objetivo con gran precisión. Esta tecnología se consideraba tan importante que incluso mencionarla fuera de los círculos militares era indeseable. La razón oficial, consideraciones de seguridad; la no oficial, el miedo a que los británicos pudieran transmitir los secretos más allá o usarlos después de la guerra sin el control de Estados Unidos. Los británicos, por su parte, no eran ángeles. Omitieron los desarrollos en el campo de los motores a reacción, creyendo que esta industria les daría una ventaja en el futuro, cuando la guerra terminara. En las recepciones diplomáticas, las sonrisas y los apretones de manos creaban una ilusión de unidad, pero bajo la superficie había una silenciosa rivalidad. Nadie quería quedarse en deuda y todos temían ser utilizados. Sin embargo, el trabajo continuó. Los informes científicos se intercambiaron a través de intermediarios. Los materiales secretos se copiaron a mano y las reuniones se celebraban casi a diario. Los estadounidenses admiraban el ingenio británico, los británicos la velocidad y la escala estadounidenses. Juntos, crearon una alianza extraña pero efectiva. Uno, el portador de ideas; el otro, el poseedor de recursos. Y aunque la burocracia y la política se interpusieron entre ellos, la guerra exigía resultados. No importaba quién obtuviera la gloria. Lo más importante era quién establecería primero la producción. Bajo la presión del tiempo y la amenaza común, las ambiciones personales comenzaron a retroceder. El magnetrón
entregado como un gesto de desesperación, se convirtió en el catalizador de una cooperación que pronto se convertiría en una alianza científico-industrial en toda regla. Detrás de la calma exterior de las negociaciones se escondía algo más: el nacimiento del reconocimiento mutuo. Ambas partes entendieron que la confianza en las condiciones de una catástrofe mundial no era una debilidad, sino un arma. Y aunque la cortesía reinaba en la mesa de negociaciones, detrás de cada palabra había un cálculo. Pero a pesar de todos los desacuerdos, el trabajo avanzaba, porque la guerra no esperaba, y la ciencia tampoco. El otoño de 1940 recibió a Henry Tizard en Londres con frío y calles grises, donde los bomberos seguían de guardia y donde cada noche la gente escuchaba el aullido de las sirenas. Regresó sin ruido innecesario, sin saludos ni informes para la prensa. Todo lo que trajo consigo fue la certeza de que el riesgo había valido la pena. Estados Unidos había accedido. Las líneas de producción estaban en marcha. Los descubrimientos británicos, que hasta hace poco se guardaban en cajas fuertes cerradas, ya estaban llegando a las mesas de dibujo de los ingenieros estadounidenses. Un mes después de su regreso, se aprobó el primer pedido para la producción en serie de magnetrones. El pequeño tubo que Tizard había llevado a través del océano ahora se fabricaba por cientos y pronto por miles. El dispositivo, capaz de generar potentes pulsos de microondas, se convirtió en el corazón de los nuevos sistemas de radar. Estos dispositivos ya no requerían antenas voluminosas, no se rompían por la vibración y podían instalarse directamente en los aviones. Lo que antes era teoría, ahora se convertía en los ojos del ejército. Los radares basados en la tecnología británica permitieron detectar aviones enemigos mucho antes de que pudieran ser escuchados. Los submarinos, que se escondían a la sombra del océano, se hicieron visibles para las patrullas. Donde antes la batalla se libraba a ciegas, ahora cada ola, cada sombra en la pantalla, significaba una oportunidad para atacar primero. En los aeródromos, los pilotos veían por primera vez antes de despegar no rutas aproximadas, sino datos precisos sobre la posición del enemigo. En las flotas comenzaron a instalar nuevas antenas cuyas cúpulas giratorias se asemejaban a ojos mecánicos que escudriñaban el horizonte. Incluso la artillería, armada con sistemas de puntería, cambió las reglas de la batalla. Ya no era necesario disparar a ciegas. Cada disparo podía corregirse y cada incursión podía repelerse con precisión precalculada. Desde entonces, el cielo nocturno dejó de ser un campo para incursiones impunes. Gran Bretaña, hasta hace poco indefensa bajo el asalto de la Luftwaffe, ahora veía al enemigo incluso en su aproximación. Con cada día, los ataques aéreos se volvían menos destructivos y los convoyes marítimos más seguros. El equilibrio comenzó a cambiar. Los aliados dejaron de ser víctimas de las circunstancias. Se estaban convirtiendo en cazadores, cuando en los cuarteles generales se contaron los resultados de los primeros meses de uso de los nuevos radares. Las cifras fueron asombrosas. Las pérdidas de la flota disminuyeron. El porcentaje de bombarderos interceptados creció. Nadie dudaba de que la ventaja técnica se había convertido en una realidad. Pero pocos entendieron entonces que la misión Tizard no solo había dado lugar a un nuevo dispositivo, había dado inicio a toda una era en la que la ciencia y la guerra se fusionaron en una sola, donde lo decisivo no era el tamaño de los ejércitos, sino la inteligencia de quienes creaban el futuro en las mesas de laboratorio. De esta cooperación surgió más de lo que se podría haber predicho. Pronto surgieron nuevos proyectos conjuntos,
desde motores a reacción hasta sistemas de guía electrónica. En las fábricas estadounidenses, donde antes se producían automóviles y armas, ahora se fabricaba lo que antes solo existía en los laboratorios británicos. Y después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, el intercambio de conocimientos se hizo constante. Ingenieros, oficiales, científicos viajaban entre continentes, como si el puente entre ellos no estuviera hecho de olas oceánicas, sino de fórmulas y planos. Poco a poco, este intercambio se convirtió en algo más que cooperación. Se convirtió en la base de una nueva alianza, no política ni temporal, sino fundamental. Gran Bretaña y América, una vez separadas por la cultura, la economía e incluso la desconfianza mutua, ahora actuaban como un solo organismo. Sus lazos impregnaron laboratorios, fábricas, mapas del Estado Mayor, de una misión que comenzó como un intento desesperado de sobrevivir. Surgió una alianza que definió el curso de todo el siglo XX. El magnetrón se convirtió en un símbolo de esta unidad, un pequeño dispositivo que cambió la comprensión de las posibilidades de la ciencia. Sobre su base, se crearon no solo radares, sino también sistemas de guía de artillería, sensores antisubmarinos y, más tarde, tecnologías que dieron origen a los aviones a reacción y, en última instancia, a la investigación nuclear. Todo lo que dio forma a la faz del mundo de posguerra comenzó con esa misma caja transportada a través de la tormenta y el miedo. La misión TIZARD demostró que la confianza entre las naciones puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier tanque. Comenzó con la desesperación, pero terminó con el triunfo de la razón. Del miedo nació la alianza, del riesgo la certeza, del secreto una nueva era. Y quizás en esto residía la lección principal de aquel tiempo. La salvación llega no cuando tienes más armas, sino cuando eres capaz de tender la mano a quien hasta ayer llamabas extranjero.